La Fundació Pau i Solidaritat País Valencià és l'instrument de cooperació internacional de comissions obreres del País Valencià. Sí, des de fa més de 30 anys treballa des de l'àmbit local per a promoure una transformació social i econòmica que contribuïsca a erradicar la pobresa, reduir les desigualtats i avançar cap a una societat més justa, inclusiva, equitativa i sostenible. I tot això és possible gràcies a l'aportació del 0,7% de la quota d'afiliació de comissions obreres PB al finançament públic i a les donacions privades. Avui volem parlar del seu vessant més municipalista perquè impulsa projectes que connecten la realitat global amb accions locals que són transformadores. Un d'ells és Treball Decent 3, una iniciativa que busca visibilitzar la importància del treball digne com a dret humà fonamental i com a eix vertebrador dels objectius de desenvolupament sostenible, el que es coneixem com a ODS. En el marc d'aquest projecte, Pau i Solidaritat ha elaborat un informe sindical sobre els ODS ací, a la Comunitat Valenciana. I d'això volem parlar amb Ofèlia de Felipe Vila, que és la responsable de projectes de l'Instituto Paz y Solidaridad de la Fundació 1 de Mayo, que és la fundació germana de Pau i Solidaritat a Madrid. Ofèlia, bon dia, què tal? Hola, bon dia, muy bien. Hem donat unes pinzellades, hem parlat una miqueta del que és la fundació i també d'aquest informe sindical sobre els ODS hacia la Comunitat Valenciana. Tu has participat directament en l'elaboració d'aquest informe. Conta'ns una miqueta en què consistís concretament. Claro, encantada. Pues muchísimas gracias por invitarnos hoy a presentar y a compartir también el informe sindical sobre los ODS al País Valencià, que es el primero que hacemos. Esta es una dinámica que, bueno, pues desde las fundaciones Paz y Solidaridad, que Comisiones Obreras tiene en toda España, pues hemos ido haciendo informes sindicales por cada uno de los distintos territorios y ahora el País Valencià pues se ha sumado a esta dinámica y el informe, bueno, pues trata de hacer un análisis desde nuestra mirada, que es sindical, pero también feminista, a cómo se están cumpliendo los distintos objetivos de desarrollo sostenible en el País Valencià. No se analizan todos los ODS, sino que se analizan aquellos que consideramos prioritarios desde nuestro enfoque sindical, de trabajo decente, de igualdad en el ámbito laboral. Y sobre todo lo que trata el informe es de identificar un poco cuáles son los avances, cuáles son los desafíos y sobre todo qué se propone desde el entorno sindical, desde Comisiones Obreras, para lograr ese objetivo de la Agenda 2030, que es que nadie se quede atrás. Y lo hemos elaborado conjuntamente desde Pau y Solidaritat, de ahí del País Valencià, con nosotras, la Fundación 1 de Mayo aquí en Madrid, y han estado implicadas todas las secretarias de Comisiones Obreras del País Valencià. I, Ofèlia, quines són les principals conclusions que s'han extret d'este informe? Pues hemos sacado unos datos bastante relevantes, por ejemplo, sobre todo los más llamativos en cuanto a pobreza. Uno de los datos es que casi un 27% de la población valenciana todavía está en riesgo de pobreza. Eso significa 1 de cada 3 personas. Es todavía demasiado y además supera la media estatal. Así que, bueno, pues esto nos muestra también que la pobreza tiene un rostro de clase trabajadora. Otro de los datos más llamativos, pues que las mujeres seguimos asumiendo el 85% de las excedencias de cuidados, seguimos asumiendo esa carga que, bueno, que también es un derecho a veces, ¿no?, a cuidar, pero debe ser un derecho elegido. Y bueno, pues otra serie de elementos, pues que las personas jóvenes inmigrantes sufren tasas altas de precariedad, de desempleo, y que todo esto se da además en un contexto de emergencia climática que es cada vez más visible, como nos demostró la DANA, ¿no?, donde, bueno, pues 19.000 personas trabajadoras fueron afectadas, 1.500 personas se acogieron a ERTES, la cifra de muertos es de sobra conocida, y la recuperación está siendo desigual y la respuesta autonómica de las instituciones tampoco ha sido suficiente. Ens parlaves precisament en aquest primer objectiu que comentaves, que 1 de cada 3 persones ací a la Comunitat Valenciana estan en risc de pobresa. Realment és una xifra per analitzar perquè es tracta d'un terç de la població. Ho diem moltes vegades així com qui no vol la cosa, però realment són moltíssimes les persones. No sé si amb motiu de la DANA ha augmentat amb aquesta xifra. Pues no nos ha dado tiempo a analizarlo. Imagino que sí, pero que será también un dato que habrá que desagregar por localidades, ¿no?, por qué ciudades y qué está pasando en cada una. Pero claro, estos datos se cogen con un poco de tiempo, ¿no? Y no, esos datos no los hemos podido coger.
En qualsevol cas, són dades que criden moltíssim l'atenció i en els que, de fet, hi ha que seguir treballant. I sobre això volíem preguntar-te quins són els principals reptes que tenim així a casa nostra. Pues lo que os comentaba al final de esas conclusiones o datos más relevantes, ¿no? Las políticas públicas que estén alineadas y que realmente traten de alcanzar esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera efectiva. Tenemos un marco legal, yo creo que, bueno, particularmente avanzado en temas de igualdad, laborales, de trabajo decente. Lo que pasa es que, evidentemente, hace falta que también las empresas se alineen con ellos, se respete ese marco legal que tenemos, las políticas públicas implementen ese marco legal. Pues otro de los datos que detectábamos, si bien se cuenta con elementos como la dependencia, la renta valenciana de inserción, bueno, pues hay grandes listas de espera todavía para poder llegar a hacer efectivos esos derechos. Pues esto es un reto, ¿no? Que las políticas públicas que inviertan en que se puedan reducir estas listas de espera, que las ayudas lleguen efectivamente a la gente, pues eso es un reto. Reforzar la inspección laboral es también un reto muy importante para que se cumplan los ODS en el ámbito laboral. Y bueno, pues nosotros también lo que reivindicamos desde el entorno sindical es que los espacios de diálogo social donde se acuerdan medidas entre gobiernos, empresas y representantes de personas trabajadoras, los sindicatos, pues que se amplíen, porque hemos visto que estos espacios logran acordar medidas muy efectivas. L'objectiu, podem dir, en grans trets, és avançar cap a un desenvolupament més just i més sostenible. Quines iniciatives sindicals més en concret proposeu per a aconseguir-ho, per a aterrar un poquet totes aquestes idees que estem comentant? Pues, por ejemplo, en el ámbito del diálogo social o de la negociación colectiva, cuando en las empresas, en los centros de trabajo, se acuerdan esas normas que van a regir un poco las relaciones laborales, que incluyan cláusulas para mejorar los temas de igualdad, los temas de corresponsabilidad, los temas de medio ambiente, los temas de salud laboral, porque aunque tengamos un marco legal que ya es muy avanzado, se puede mejorar, hay espacio para mejorar. Y hemos visto, por ejemplo, con el apagón de hace unos días, que la flexibilidad laboral y la comprensión de las condiciones personales de las personas trabajadoras es clave para que las personas pues puedan abandonar su puesto de trabajo cuando se produce una situación de emergencia. Todo ese tipo de cosas se pueden incluir en los convenios colectivos. Además, también creemos que pues las inversiones públicas, los contratos públicos que, por ejemplo, hacen con las empresas que prestan luego los servicios de la ayuda, que reconoce la ayuda a la dependencia. Bueno, pues que ahí se exija que esas empresas tengan a sus trabajadoras contratadas en condiciones decentes, de trabajo decente y no precarias, porque están absolutamente explotadas. Y bueno, pues también pedimos que se avancen normativas como la europea de diligencia debida, que trata un poco de poner a las empresas, a las grandes empresas y sus cadenas de suministro, de alinearse con los derechos humanos y con el medio ambiente. Ofèlia, moltes vegades ens passa a les persones que quan vegem en els mitjans de comunicació aquestes xifres o dades d'informes d'aquestes característiques no sabem ben bé, no?, com agarrar o com prendre-nos-ho, però en realitat és una eina molt útil per a l'acció sindical i el diàleg social, especialment a l'àmbit local, no? Claro, porque bueno, pues el entorno sindical tiene muchísima gente, delegados y delegadas sindicales en muchísimos centros de trabajo que son personas, bueno, pues susceptibles de implementar, aprobar, promover estas medidas, sensibilizar. Entonces, estos datos y estas ideas, estas propuestas, sobre todo lo que tratan es de ofrecer ideas y propuestas a estas personas que están en centros de trabajo negociando o que quieren sensibilizar al resto de sus compañeros y compañeras de trabajo. Así que, bueno, pues es una forma de aterrizar la Agenda 2030, que es algo internacional, con propuestas que nacen desde lo local, para que se puedan aplicar en lo local. Diem a l'inici d'esta entrevista que este informe que heu realitzat s'emmarca dins del projecte Treball Decent 3. Conta'ns una miqueta en què consisteix esta iniciativa i quin és el seu objectiu principal. Pues es una iniciativa, como habéis mencionado vosotras, de la Fundación Pau y Solidaridad del País Valencià, que depende del sindicato Comisiones Obreras. Nosotras somos una fundación hermana y trata de reivindicar este proyecto, Treball Decent 3, el trabajo decente como un derecho humano y además como eje vertebrador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.
a través del informe pues hemos mostrado cuál es la vinculación del ODS 8 sobre el trabajo decente para conseguir pues otros ODS, el de igualdad, el de lucha contra la pobreza, el de el medio ambiente y un entorno sano. Y este proyecto incluye pues una serie de actividades como formación, investigación, que es la que hemos llevado a cabo con este informe, campañas de comunicación y también apoyo a las luchas laborales y sociales, tanto en el País Valencià como en el sur global, en otros países con los que trabaja la Fundació Pau i Solidaritat. Y lo que se trata sobre todo es de generar un poco de conciencia crítica y movilizar tanto al entorno sindical como a la ciudadanía. Clar, perquè estem parlant una miqueta de l'àmbit local, però no podem oblidar que també treballeu amb el sud global. No sé si ens pots contar com es desenvolupa aquest treball, alguna iniciativa en concreta que realitzeu. Pues cuando presentamos este informe hace unos días en el País Valencià, las compañeras de Pau y Solidaritat, por ejemplo, habían traído también a unas compañeras de una organización de Guatemala, Codeca, y bueno, pues estas compañeras también nos comentaron cómo se están allí organizando, articulando sus luchas para defender el territorio, para defender sus derechos laborales, para conseguir iniciativas de trabajo decente. Y este es uno de los trabajos que hace Pau y Solidaritat, ¿no? Apoyar a esta organización, por ejemplo, Codeca, para que allí las propias mujeres puedan organizarse colectivamente y lograr condiciones de trabajo decente. Precisament el fet de poder dur i que així ho feu a persones de països com Guatemala, com diem, del sud global, per a que ens parlen una miqueta de les seues realitats, també és una bona forma de conèixer aquestes diferències que existeixen en els drets laborals que nosaltres hem aconseguit, però també els que estem tractant d'aconseguir i en les lluites en les que aquestes persones estan immerses. Sí. Totalmente, totalmente. Sí, y es un mensaje, universal, ¿no? El que estamos tratando de lanzar a través de la cooperación que hace pues Pau y Solidaritat y que hacemos nosotras, una cooperación sindical que trata de defender y de reivindicar que los derechos laborales son derechos humanos, no se nos puede olvidar. A veces se ponen en la cola, pero sin esos derechos laborales, sin el cumplimiento de esos derechos, no solo no se alcanza la democracia, sino que tampoco lograremos luchar realmente contra la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la discriminación. Es decir, lo que pasa en el trabajo, tener un contrato justo, tener tiempo para cuidar, la igualdad de trato, la protección frente a los abusos laborales, todo ello afecta a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro entorno y por eso es necesario defender el trabajo decente porque es lo que nos va a ayudar a lograr un futuro mejor para todos y para todas. Que important això que comentaves, Ofèlia, que els drets laborals són també drets humans, que és un missatge que de vegades no ens queda clar, no? I a vegades per aquesta rutina no? que ens va envaint tot i no sabem massa bé prendre distància. Quin missatge vos agradaria transmetre a la ciutadania sobre això que comentaves, sobre aquesta importància de defensar els drets laborals i no només el 1 de maig, sinó tots els dies de l'any? Completamente, sí. Este 1 de mayo nos hemos movilizado en las calles en torno a reivindicar de nuevo pues estos derechos laborales con una serie de elementos articulados, ¿no? El derecho a cuidar, los cuidados, a vivir en un medio ambiente sostenible, que ahí en el País Valencià es donde más presente, ¿no? Tenéis este tema. Y que el mensaje a la ciudadanía, que la organización, estar organizados, estar defendidos, estar informados e informadas en los centros de trabajo es clave y para eso en cada centro de trabajo, allí donde haya representantes de las personas trabajadoras, es importante también estar en contacto y poder articular medidas colectivas que defiendan nuestros derechos. Ja per acabar, no podem oblidar-nos que, com hem estat comentant, fa un parell de dies celebràvem aquest 1 de maig, el Dia dels Treballadors. Ens parlaves una miqueta d'aquestes reivindicacions que vosaltres heu realitzat en concret este any. M'ha cridat l'atenció en concret una, que és el dret a cuidar, però també a ser cuidats. Potser este és un dret que no posem en valor el suficient. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que afortunadamente en los últimos años es algo que está en la agenda y en el debate y que cada vez hay más reivindicaciones articuladas en torno a este tema, ¿no? Tanto desde Europa, no se nos olvide también que hay una directiva que habla sobre los derechos de las personas trabajadoras, cuidadoras,
Y bueno, que aquí todavía se ha traspuesto, pero no totalmente, con algunos permisos que desde el entorno sindical se reivindican remunerados y que en la legislación española todavía no tenemos remunerados. Pero sí, claro, el tema de los cuidados es un tema que nos tiene que llamarnos e interpelarnos a todas y es el camino hacia la igualdad, reconocerlo como un derecho, con corresponsabilidad, con asunción por parte de las administraciones, de las empresas, de la sociedad. Sí. De fet, este dret a cuidar du de la mà un altre implícit i que és també una de les grans lluites que segueixen reivindicant-se en dies com este, de l'1 de maig, que és la conciliació, no? Que malauradament encara ens queda ahí com una fita pendent per aconseguir. Totalmente, sí, la conciliación que pasa por la corresponsabilidad. O sea, el derecho a conciliar realmente no lo alcanzaremos si no se adoptan medidas de corresponsabilidad en las que, bueno, pues desde lo que hemos comentado antes, empresas y administraciones empiecen a asumir partes de esos cuidados, a reconocer permisos adecuados para poder realizar esos cuidados que, si no, recaen sobre la carga de ti y de mí, de nosotras, principalmente de mujeres exclusivamente. O sea, que sí, conciliación y corresponsabilidad. Doncs ens quedem amb aquest missatge de conciliació i corresponsabilitat. Moltíssimes gràcies, Ofelia de Felipe Vila, responsable de projectes de l'Instituto Paz y Solidaridad de la Fundación Primero de Mayo, que és la fundació germana de Pau i Solidaritat, esta organització que hem conegut avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos parlat del treball que realitzeu tant ací, a la Comunitat Valenciana, al conjunt d'Espanya, com també a altres països com Guatemala, al sud global. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.